Alemania, 1939. Una joven de 19 años llega en tren a una pequeña localidad al norte de Berlín. Lleva una maleta de cuero marrón, un par de fotografías de su familia y la certeza de que ha encontrado un trabajo mejor. Lo que encontrará, en cambio, es un uniforme gris, un látigo y la autoridad absoluta sobre miles de vidas humanas. Dentro de esa estación de tren podría haber estado Irma Grese o Dorothea Binz, o cualquiera de las más de 3.700 mujeres que sirvieron como guardas, Aufseherinnen, en el sistema de campos de concentración del Tercer Reich. N. Esta es la historia de 20 de esas mujeres, de lo que hicieron y de cómo murieron. Brechen era un pueblo de agricultores en Feldberger Seenlandschaft, en el noreste de Alemania, rodeado de campos planos y bosques de abeto. El 7 de octubre de 1923, en ese pueblo, nació Irma Ilse Ida Grese. Era la tercera de 5 hermanos. Su madre, Berta, se suicidó ingiriendo ácido cuando Irma tenía 12 años. El padre, Alfred Grese, era obrero agrícola y no podía sostener solo a la familia. Irma dejó la escuela a los 14. Trabajó brevemente en una granja lechera, luego intentó sin éxito conseguir una plaza de auxiliar de enfermería en el sanatorio de las SS en Hohenleichen, una instalación médica de élite al sur de donde vivía. La rechazaron, siguió intentándolo. La rechazaron 2 veces más. En julio de 1942, a los 18 años, Irma Grese fue aceptada como Aufseherin en Ravensbrück. El campo de Ravensbrück funcionaba a 80 kilómetros al norte de Berlín, en la orilla de un lago, rodeado de pinos. Fue construido en 1938 como el único campo del sistema nazi diseñado exclusivamente para mujeres. Pero su función más importante para los años en que Grese llegó era otra. Era la escuela central donde se formaban las guardas que serían desplegadas en todos los campos de Europa. El entrenamiento duraba entre 3 semanas y 3 meses. Incluía instrucción sobre procedimientos de recuento, supervisión de comandos de trabajo, técnicas de castigo corporativo autorizadas y familiarización con el sistema de rangos. También, a través del ejemplo cotidiano de las guardianas más veteranas, una absorción gradual de lo que era aceptable hacer con un prisionero. En marzo de 1943, Grese fue transferida a Auschwitz-Birkenau. Birkenau en aquel momento era el epicentro del asesinato industrial a escala continental. Desde 1942 funcionaban 4 complejos de cámaras de gas y crematorios capaces de procesar miles de cuerpos diariamente. El sector C, donde Grese fue asignada, albergaba entre 20.000 y 30.000 mujeres en distintos momentos. Los barracones, la mayoría construidos originalmente como cuadras para caballos, eran edificios de madera sin aislamiento, con plataformas de madera en 3 niveles en lugar de literas, sin colchones, con filtraciones en los techos durante la lluvia. El olor del sector era el olor de la disentería, del tifus, de los cuerpos que no habían podido lavarse desde hacía semanas. Irma Grese supervisaba ese sector. Llevaba botas de caña alta con tachuelas metálicas en las suelas, una pistola al cinto y un látigo trenzado con alambre y celofán que ella misma había fabricado. Tenía 2 perros alsacianos a los que mantenía semi-hambrientos. Participaba en las selecciones cuando llegaban los transportes, a un lado a trabajar, al otro a las cámaras de gas. Varios testimonios de supervivientes presentados ante el Tribunal de Belsen en 1945 y ante el Tribunal de Nuremberg en 1946 la describieron participando activamente en esas selecciones junto al doctor Josef Mengele en las rampas de llegada. En la propia práctica de la violencia, Grese había desarrollado un repertorio con firma propia. Golpeaba a prisioneras que consideraba físicamente más atractivas que ella. Las obligaba a operaciones por las infecciones que derivaban de los golpes, sin anestesia. Seleccionaba a mujeres para el bloque 25, el bloque de la muerte, donde las condenadas a las cámaras de gas esperaban, y se demoró en las selecciones de forma deliberada, haciendo burlas a las que ya sabían su destino. Los testimonios recogidos en el expediente del Tribunal de Belsen citan un patrón reconocible. «Tu turno llega el viernes», le decía a las prisioneras señaladas con una sonrisa.
En enero de 1945, cuando el Ejército Rojo avanzaba sobre Auschwitz, Grese fue trasladada de regreso a Ravensbrück y de allí, en marzo de 1945, a Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, en esas semanas finales, era el caos más completo. 40.000 prisioneros en instalaciones diseñadas para 10.000, sin agua corriente desde hacía días, sin comida distribuida regularmente, con 14.000 cadáveres sin enterrar cuando los británicos llegaron el 15 de abril de 1945. El tifus se propagaba entre los barracones. Anna Frank había muerto allí semanas antes. Grese fue detenida el 17 de abril. Tenía 21 años. Llevaba el uniforme impecablemente planchado. El juicio de Belsen comenzó el 17 de septiembre de 1945 en Lüneburg ante un tribunal militar británico. 45 acusados, en su mayoría personal de Auschwitz trasladado a Bergen-Belsen. Grese tenía el número 9 en la placa de identificación que llevaba colgada al cuello durante las sesiones. Durante semanas, escuchó los testimonios de supervivientes que la describieron con una precisión que hacía imposible cualquier duda razonable. Oyó cómo una mujer tras otra contaban el mismo látigo, las mismas botas, la misma sonrisa. Cuando la sentencia llegó, Grese no mostró emoción. Le preguntaron si tenía algo que decir. Dijo que no. Un periodista británico que la había entrevistado antes del juicio publicó que le había preguntado por qué había cometido los crímenes de que se la acusaba. Grese respondió sin vacilar: «Era nuestro deber exterminar a los elementos antisociales para que el futuro de Alemania estuviera asegurado». El 13 de diciembre de 1945, en la prisión de Hameln, Irma Grese fue la segunda mujer en ser ejecutada esa mañana. La primera, a las 9:34, fue Elisabeth Volkenrath. A las 10:03, Albert Pierrepoint, el verdugo oficial británico, ejecutó a Grese. El método fue el largo drop, la caída calculada para romper el cuello y producir una muerte rápida. Grese tenía 21 años y 4 meses. Fue, y sigue siendo, la mujer más joven en morir judicialmente bajo la ley británica en el siglo XX. No hubo últimas palabras. La llamaban Die Stut, la yegua. El apodo lo pusieron las prisioneras polacas en Majdanek y sonaba a lo que era, una descripción mecánica y precisa de su método favorito. Hermine Braunsteiner pateaba a las prisioneras con sus botas de puntera de acero con una regularidad que los testimonios definen como metódica, no explosiva, como si fuera parte del procedimiento ordinario de supervisión. Hermine Braunsteiner nació el 16 de julio de 1919 en Nussdorf, un barrio en los márgenes de Viena, familia obrera, estrictamente católica. Su padre, Friedrich Braunsteiner, fue chofer de una cervecería durante 33 años. Había 7 hijos. Hermine era la menor. En su testimonio ante el tribunal de Düsseldorf, décadas después, recordó el apartamento de 3 habitaciones que la cervecería les proporcionaba, a sus padres trabajando sin pausa, y su propio sueño truncado de hacerse enfermera, porque la formación costaba dinero que la familia no tenía. Cuando su padre murió repentinamente en 1934, Hermine tenía 15 años, tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a sostener a su madre. Trabajó como doncella en la casa del barón de la cervecería a cambio de un schilling al día, menos de la tarifa estándar, pero con la posibilidad de llevarse algo de comida para su madre. En 1936 intentó encontrar trabajo en Holanda, donde vivía una de sus hermanas. No pudo obtener permiso de trabajo. Regresó a Viena. Encontró empleo en la misma cervecería paterna, en la línea de embotellado, rellenando botellas, etiquetándolas, trabajo duro, turnos nocturnos, salario de 18 marcos a la semana, de los cuales 5 iban para el alquiler y 4,60 para el tren. Sobrevivía a base de leche y pedazos de pastel. En diciembre de 1937 encontró una salida. Una chica del barrio regresó de trabajar en Londres y le habló de una familia americana que buscaba ama de llaves. Braunsteiner, que apenas sabía inglés, había aprendido algunas palabras de una sección del periódico Krone titulada «Cómo aprender inglés». Cruzó el canal. La familia era la de un ingeniero que trabajaba para una empresa multinacional y que vivía en un apartamento de 10 habitaciones en Londres. Braunsteiner cuidaba la casa, cocinaba, limpiaba. Permaneció allí hasta finales de mayo de 1938, cuando el Anschluss ya había convertido a Austria en parte del Reich
y los rumores de guerra en Inglaterra hacían temer la internación de los ciudadanos alemanes. Volvió a Viena con la sensación de haber demostrado capacidad. De vuelta en la fábrica de cerveza, Braunsteiner se enteró de que el régimen ofrecía formación gratuita de enfermería para mujeres jóvenes. Envió sus documentos a Berlín, a la oficina central de la Hermandad Azul de Enfermeras. No recibió respuesta durante meses. En agosto de 1938, con el año prometido a la fábrica recién cumplido, se apuntó en la oficina de empleo vienesa a un transporte de 100 mujeres jóvenes destinadas a trabajar en fábricas de munición en Alemania. La enviaron a Grüneberg, cerca de Berlín, a una fábrica que probablemente producía espoletas, 2 horas de tren al día, turnos nocturnos, salario que apenas alcanzaba. El jefe de policía de Fürstenberg, el pueblo donde vivía, le habló de una oportunidad mejor. El comandante del campo de reeducación de Ravensbrück, así lo llamó el policía, no pronunció las palabras campo de concentración. Buscaba mujeres jóvenes para supervisar a las presas. Había alojamiento incluido, comida caliente y un salario de entre 60 y 70 marcos. Buenas condiciones para una joven sin cualificaciones. El 15 de agosto de 1939, 6 días antes de que comenzara la guerra, Hermine Braunsteiner se convirtió en la guardia número 28 en Ravensbrück. Permaneció allí 2 años. El sistema de Ravensbrück la fue moldeando con la misma eficiencia con que moldeaba a todas las demás. El campo recibía constantemente nuevos transportes: comunistas alemanas, testigos de Jehová, presas políticas checas, mujeres judías. Los recuentos duraban horas, de pie en el patio bajo cualquier temperatura. Los castigos corporales eran oficialmente reglamentados y extraoficialmente cotidianos. Braunsteiner encontró en ese entorno no solo trabajo, sino algo parecido a una carrera. Cuando en octubre de 1942 se convocó el primer contingente de guardianas para el nuevo campo de Majdanek, Braunsteiner fue elegida. 10 mujeres en total. El 16 de octubre de 1942 llegaron a Lublin, en la Polonia ocupada. Majdanek estaba a 3 kilómetros del centro de la ciudad. Las chimeneas del crematorio eran visibles desde los edificios civiles más altos del barrio. A veces, dependiendo del viento, el olor llegaba hasta el mercado. En Majdanek, Braunsteiner ascendió a Rapport-Aufseherin, coordinando los recuentos y supervisando las actividades de las demás guardianas. Su comandante directa era Else Erich, la Oberaufseherin, una mujer a la que los testimonios posteriores describen como fría, militarista, que golpeaba con precisión y rareza, pero con consecuencias siempre letales. Braunsteiner era su adjunta más próxima. Lo que distinguía a Braunsteiner en el campo era la frecuencia y la solidez de su violencia física. La historiadora Elisa Mailänder, en su estudio académico sobre las guardianas de Majdanek, basado en los expedientes del juicio de Düsseldorf, documenta cómo los testimonios de supervivientes la señalan consistentemente como la más brutal después de la propia Erich, pero donde Erich golpeaba selectivamente, Braunsteiner lo hacía con continuidad cotidiana. Lola Gifner, superviviente que testificó en Düsseldorf, describió cómo la yegua caminaba por los campos y si alguien no se apartaba con suficiente rapidez, la pateaba sin previo aviso, la tiraba al suelo y seguía pateándola hasta que se cansaba o era requerida en otro lugar. Los niños. Varios testimonios la sitúan en las selecciones cargando niños por el cabello y lanzándolos sobre los camiones que iban a las cámaras de gas. María Kaufmann-Krasowska, superviviente polaca que testificó en 1978, recordó haber visto a Braunsteiner y a Alice Orlowski trabajando en parejas en los momentos de carga. Cuando el camión estaba lleno y quedaba un niño sin lugar, lo lanzaban encima de los adultos apilados y cerraban la puerta. Cuando Majdanek fue evacuado en abril de 1944 ante el avance del Ejército Rojo, Braunsteiner huyó hacia el oeste. Fue detenida por las autoridades austriacas en mayo de 1945. El Tribunal Popular de Viena la investigó entre 1946 y 1949 por crímenes en Ravensbrück, no en Majdanek, donde el expediente tardaría décadas más en instruirse. Fue condenada a 3 años de prisión, salió en 1950, se instaló discretamente en Austria, trabajó en la hostelería.
En 1958, en Nova Scotia, Canadá, se casó con Russell Ryan, un mecánico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que había conocido en Europa. Se mudaron a Maspeth, Queens, en Nueva York. Los vecinos la describían como amable y ordenada. Tenía flores en la ventana. Se hizo ciudadana estadounidense en 1963. El 14 de julio de 1964, el New York Times publicó en primera plana que una ama de casa de Queens era en realidad una criminal de guerra nazi buscada por los tribunales alemanes occidentales. El periodista era Jack Corrigan. Alguien había reconocido a Braunsteiner en el barrio y lo había comunicado al cazador de nazis Simon Wiesenthal, que a su vez había alertado a la redacción del periódico. Braunsteiner, al ver al periodista en la puerta de su casa, dijo: «Dios mío, sabía que esto pasaría. Ya vienen». En 1971 le fue retirada la ciudadanía estadounidense. En 1973, tras un complejo proceso legal, fue deportada a Alemania Occidental. Fue la primera persona en ser extraditable de los Estados Unidos por crímenes de guerra nazis. El tercer juicio de Majdanek comenzó en Düsseldorf el 26 de noviembre de 1975. 108 testigos declararon a lo largo de 474 sesiones durante 5 años y medio, el proceso judicial más largo de la historia de la República Federal Alemana hasta entonces. Los supervivientes, muchos con más de 60 años, algunos viajando desde Israel, desde Polonia, desde América, compareció uno tras otro a describir lo que habían visto 3 décadas atrás. El 30 de junio de 1981, Hermine Braunsteiner Ryan fue condenada a cadena perpetua por el asesinato directo de 80 personas, complicidad en el asesinato de 102 niños y colaboración en el asesinato de 1000 más. Era la única condena a cadena perpetua entre todos los acusados. Los demás recibieron entre 3 y 12 años. Frente al tribunal, protestas masivas. Los supervivientes y sus familiares consideraban las penas una burla. Bajo la ley alemana de entonces, para una pena máxima se requería vincular al acusado mediante testimonio directo a un asesinato específico e individual. Y con 40 años de distancia, ese nivel de precisión era extremadamente difícil de conseguir. Las complicaciones de diabetes, amputación de una pierna, deterioro progresivo, llevaron a su liberación de la prisión de mujeres de Mülheim en 1996. Murió el 19 de abril de 1999 en Bochum, a los 79 años. Maria Mandl nació el 10 de enero de 1912 en Münzkirchen, un pueblo del norte de Austria, a pocos kilómetros de Linz, en la frontera con Baviera. Su familia era económicamente estable, afiliada al Partido Social Cristiano, prácticamente católica. Tuvo una infancia sin privaciones materiales y dejó la escuela a los 14 años, lo habitual para una chica de su extracción en la Austria rural de los años 20. Cuando el Anschluss absorbió Austria en el Reich alemán en marzo de 1938, Mandl tenía 26 años y vivía en Múnich. La ciudad se había convertido en un nudo de oportunidades para jóvenes ambiciosos dentro del nuevo sistema. Ese mismo año, 1938, solicitó un puesto como guardia en el campo de Lichtenburg, en Sajonia-Anhalt, uno de los primeros campos para mujeres del Reich. El informe de admisión de su supervisor señaló que Mandl poseía energía y determinación fuera de lo común. Lichtenburg era un castillo del siglo XV reconvertido en campo de concentración. Las condiciones físicas eran duras, pasillos fríos, celdas antiguas, instalaciones sanitarias insuficientes para el número de presas que iba creciendo cada mes. Mandl aprendió su trabajo allí, bajo la Oberaufseherin Emma Zimmer. Los testimonios de supervivientes de Lichtenburg la sitúan golpeando presas hasta dejarlas inconscientes, participando en castigos corporales más allá de los reglamentarios. En 1939, Lichtenburg cerró. Las presas y el personal femenino fueron trasladados a Ravensbrück, el nuevo campo construido al norte de Berlín. Mandl llegó como Oberaufseherin, el rango más alto dentro del cuerpo de guardas femeninas. Era la responsable visible del sistema de control del campo femenino, con autoridad directa sobre las Aufseherinnen que llegaban en oleadas a ser entrenadas. Fue en Ravensbrück donde Maria Mandl formó a Irma Grese.
En su testimonio ante el Tribunal de Belsen en 1945, Grese confirmó que Mandel le había enseñado en Ravensbrück los procedimientos básicos de supervisión, cómo dirigir a las prisioneras en los comandos de trabajo, cómo mantener el orden durante los recuentos, cómo gestionar la disciplina. La guardia Mandel era muy estricta, declaró Grese. Mi entrenadora fue Maria Mandel. En octubre de 1942, Mandel fue transferida a Auschwitz-II-Birkenau. Su cargo, Schutzhaftlagerführerin, la oficial de máximo rango dentro del campo femenino. En términos prácticos, era la comandante del sistema femenino de Birkenau, con autoridad sobre toda la estructura de supervisión de las decenas de miles de mujeres que pasaban por allí. El campo femenino de Birkenau tenía, en sus momentos de mayor saturación durante el verano de 1944, más de 32.000 reclusas en instalaciones diseñadas para 5.000. Los barracones cuadra tenían una capacidad nominal de 400 cabezas de ganado. En ellos dormían entre 800 y 1.000 mujeres. Los piojos eran endémicos. El tifus mató en oleadas durante los meses de invierno. La disentería era tan constante que el olor específico del sector femenino era reconocible a distancia. Mandel supervisaba todo eso con una meticulosidad que los testimonios describen de dos maneras distintas pero complementarias. Para las guardianas a su cargo era exigente, inflexible, temida. Para las prisioneras, su aparición en el campo significaba peligro inmediato, selección, castigo, en el peor de los casos la rampa. Y luego estaba la música. Fue Maria Mandel quien ordenó la creación de la Orquesta del Campo Femenino de Birkenau. El grupo instrumental formado por prisioneras que tocaba en la entrada del campo cuando los comandos de trabajo salían por las mañanas y regresaban por las noches, cuando los transportes llegaban a las rampas. La pianista checa Anita Lasker-Wallfisch, superviviente de Auschwitz, describió décadas después la paradoja absoluta de tocar Schubert mientras las columnas de recién llegados, muchos de ellos directamente hacia las cámaras de gas, pasaban junto a los músicos. Mandel eligió personalmente a Alma Rosé para dirigir la orquesta. Alma Rosé era violinista vienesa, sobrina de Gustav Mahler, hija del primer violinista de la Filarmónica de Viena. Rosé había llegado a Birkenau en julio de 1943 en un transporte desde los Países Bajos. Murió en el campo en abril de 1944. Las circunstancias exactas de su muerte nunca fueron completamente aclaradas. En noviembre de 1944, cuando la derrota alemana era ya inevitable y el avance soviético hacía inminente la evacuación de los campos del este, Mandel fue trasladada al campo de Mühldorf, en Baviera, uno de los subcampos del complejo de Dachau. Allí la encontraron los soldados americanos en mayo de 1945, escondida en las montañas de la región. Fue extraditada a Polonia. El juicio de Auschwitz comenzó en Cracovia el 24 de noviembre de 1947 ante el Tribunal Supremo Nacional Polaco. 40 acusados. Mandel fue condenada a muerte el 22 de diciembre de 1947. El 24 de enero de 1948, a las 9 de la mañana, fue ejecutada en la cárcel de Montelupich en Cracovia, la misma mañana que Therese Brandl y otros 6 condenados. El método fue la horca. Tenía 36 años. Fue enterrada en el patio de la prisión. La llamaban la Vince. Las prisioneras francesas usaban ese apodo con el tono con que se nombra algo que da miedo pronunciar completo. También la llamaban la verdadera estrella del campo, porque la jefa formal de Ravensbrück quedaba completamente eclipsada junto a su adjunta de 22 años. Y también la llamaban la Rosa Blanca, por la frialdad plateada de su belleza física, un apodo que encerraba en sí mismo toda la perturbación que provocaba. Dorothea Vince nació el 16 de marzo de 1920 en Försterei-Dusterlake, Brandeburgo, hija de un matrimonio de clase media-baja, en un pueblo de apenas unas docenas de casas. Fue a la escuela hasta los 15 años, lo estándar para su ambiente. Trabajó como criada doméstica, un trabajo que, según los registros de su caso judicial, odiaba. El 26 de agosto de 1939 se presentó voluntaria a la oficina de las SS local. La mandaron a Ravensbrück al día siguiente de comenzar la guerra. Ravensbrück, a 80 kilómetros de Berlín, en la orilla del lago Schwedt, rodeado de pinos.
Fue construido en 1938. A partir de 1939 funcionó como la principal fábrica de guardianas del sistema nazi. Por sus barracones pasaron, antes de ser asignadas a campos de toda Europa, la mayor parte de las 3.700 Aufseherinnen documentadas. Irma Grese pasó por allí. Hermine Braunsteiner pasó por allí. Johanna Bormann pasó por allí. Binz comenzó bajo las órdenes de la Oberaufseherin Emma Zimmer, luego de Johanna Langefeld, luego de Maria Mandel. Trabajó en la cocina, en la lavandería, en los barracones. En septiembre de 1940 fue designada jefa adjunta del bloque de castigo, el edificio donde se ejecutaban los azotes oficiales y donde las prisioneras eran recluidas en confinamiento solitario. La carrera de Binz se aceleró con regularidad. Directora del bloque de celdas en el verano de 1942. Subjefa superior del campo en julio de 1943. Primero de forma informal, luego en febrero de 1944 por decreto oficial. Desde ese cargo, tenía mando directo sobre más de 100 guardianas y responsabilidad sobre la formación de las nuevas incorporadas. Una de sus alumnas fue Ruth Closius Neudeck, quien sería ejecutada por crímenes similares en 1948. Lo que los testimonios de supervivientes describen de Binz no es tanto la frecuencia de la violencia como su estructura. Parecía diseñada. Geneviève de Gaulle-Antonios, sobrina del general Charles de Gaulle, deportada a Ravensbrück como resistente francesa, la describió en sus memorias como alguien que ejercía el poder con una precisión casi estética. Cuando Binz aparecía en el Appelplatz, el patio de recuentos, el silencio caía sobre todas las prisioneras de forma instantánea, antes de que ella hubiera dicho o hecho nada. Era una comunicación de terror preverbal. Binz tenía un novio en el campo, Edmund Breuning, oficial de las SS y jefe del recinto de prisioneros. Los testimonios la describen paseando con él por los caminos del campo mientras los azotes se ejecutaban en el patio, o tomando café mientras las prisioneras eran alineadas para recuentos que podían durar horas bajo la lluvia. Varias supervivientes recordaron haberla visto, junto a Breuning, besarse mientras observaban un castigo corporal, como si la violencia funcionara de fondo, como el ruido de una fábrica en la que trabajan ambos y que no requiere atención constante. Breuning fue también quien, en la primavera de 1943, realizó las visitas de reclutamiento a las fábricas del área, entre ellas la fábrica Heinkel en Oranienburg, para convencer a obreras de que dejaran el trabajo en cadena de montaje por la supervisión tranquila y bien pagada de un campo de reeducación. Decenas de jóvenes trabajadoras aceptaron. Cuando los soviéticos avanzaron sobre Ravensbrück en abril de 1945, el campo fue evacuado en marcha de la muerte hacia el oeste. Binz huyó en bicicleta. Los británicos la capturaron el 3 de mayo de 1945 en Hamburgo, sin papeles, sin identidad clara. Pero las supervivientes la reconocieron de inmediato. Fue internada en el antiguo subcampo de Buchenwald en Recklinghausen, luego trasladada a la prisión de Hameln. El primer juicio de Ravensbrück se celebró ante un tribunal militar británico en Hamburgo entre diciembre de 1946 y febrero de 1947. Binz fue la acusada número 5. 11 de los 16 acusados recibieron pena de muerte. El 30 de abril de 1947, cuando la confirmación de su condena fue leída ante ella en la celda, Dorothea Binz intentó cortarse las venas. Los guardias intervinieron antes de que pudiera desangrarse. Recuperada, fue trasladada a la sala de ejecuciones. El 2 de mayo de 1947, a las 9:01 de la mañana, Albert Pierrepoint la ejecutó en Hameln. Tenía 27 años. Antes de que le pusieran la capucha, se dirigió al verdugo. «Espero que no pienses que todos somos malas personas». Pierrepoint no respondió. Abrió la trampilla. El 10 de septiembre de 1893, Johanna Bormann nació en Birkenfeld, en la Prusia Oriental, entonces en el extremo más alejado del Imperio alemán. Era la mayor de las 3 guardianas ejecutadas el mismo día que Irma Grese. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial tenía 45 años, era soltera y llevaba casi un año trabajando como guarda en el sistema nazi de campos.
En 1938 solicitó un puesto de trabajo en Lichtenburg. Luego pasó a Ravensbrück. En marzo de 1942, junto a un pequeño grupo de guardianas veteranas, fue transferida a Auschwitz, en los primeros meses de funcionamiento del campo femenino en Birkenau. En Auschwitz pasó 2 años. En marzo de 1944 la trasladaron a su último destino, Bergen-Belsen. Era pequeña de estatura, de complexión menuda. Los testimonios la describían así con insistencia, como si el contraste entre su físico y su brutalidad resultara en sí mismo perturbador. Lo que la hacía temible no era su tamaño, sino los animales. Johanna Bormann entrenaba a sus perros alsacianos con un propósito específico: atacar prisioneras. Los mantenía en un estado de hambre controlada que aumentaba su agresividad, los soltaba. Las prisioneras la llamaban Wiesel, comadreja, y la mujer con los perros. El testimonio de Peter Makar, superviviente polaco, fue presentado ante el Tribunal de Belsen el 23 de septiembre de 1945. Makar declaró haber reconocido a Bormann como la mujer que había supervisado los establos de cerdos en Bergen-Belsen y haber presenciado en 2 ocasiones distintas cómo soltaba a su perro contra prisioneras sin ninguna provocación observable, únicamente para ver el ataque. Otros testimonios describieron escenas similares en Auschwitz. Bormann seleccionando a mujeres débiles o enfermas del comando, soltando el perro contra ellas ante la fila. El juicio de Belsen fue el primer gran juicio por crímenes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, antes incluso de que el Tribunal de Nuremberg celebrara su primera sesión. Era, en parte, un acto de velocidad. Gran Bretaña quería ser la primera potencia aliada en establecer un precedente de justicia penal internacional. El 17 de noviembre de 1945, el Tribunal Militar Británico en Lüneburg leyó los veredictos. Johanna Bormann fue declarada culpable. La sentencia fue leída en alemán: Tode durch den Strang, muerte por la cuerda. Los testigos dijeron que Bormann la escuchó como si estuviera en un sueño. El 13 de diciembre de 1945, en Hameln, Bormann fue ejecutada a las 10:38 de la mañana, media hora después que Irma Grese. Albert Pierrepoint ejecutó a las 3 mujeres esa mañana, con intervalos de media hora entre cada ejecución. Tenía 52 años. Nació como Elisabeth Mühlau el 5 de septiembre de 1919 en Schönau an der Katzbach, en la región de Silesia. Hija de obrero. Dejó la escuela sin cualificaciones formales y trabajó como peluquera en su pueblo natal. Tenía 19 años cuando el Reich comenzó a reclutar activamente a jóvenes trabajadoras para el sistema de vigilancia. En 1941 comenzó su formación como guardia en Ravensbrück. Allí mostró las capacidades que los supervisores buscaban: obediencia, dureza, disposición a ejercer autoridad física. Ascendió. Fue transferida a Auschwitz, donde alcanzó el rango de Oberaufseherin, la guardia de mayor jerarquía en el sistema femenino del campo. Bajo su supervisión directa había cientos de Aufseherinnen y decenas de miles de prisioneras. Era la mujer que transmitía las órdenes del comandante masculino hacia el sistema femenino del campo. En los expedientes del juicio de Belsen, el perfil que emerge de los testimonios sobre Volkenrath no es el de la crueldad espontánea de Grese o la brutalidad física de Braunsteiner, sino el de la administradora eficiente del terror. Su violencia era funcional, orientada al resultado: mantener el orden en un campo cuyo tamaño y nivel de hacinamiento hacía inevitable el caos si no había coacción permanente. En febrero de 1945, cuando Auschwitz fue finalmente evacuado ante el avance imparable del Ejército Rojo, con más de 200.000 pares de zapatos, 43.000 pares de gafas y cientos de toneladas de ropa almacenada como evidencia de los millones asesinados, Volkenrath fue trasladada a Bergen-Belsen como Oberaufseherin del campo. Tenía allí el rango más alto entre el personal femenino. Bergen-Belsen, en esos meses finales, era una catástrofe sanitaria deliberada. El campo no tenía cámaras de gas, era un campo de detención, no un campo de exterminio. Pero las condiciones de hacinamiento, hambre y falta de agua resultaban igualmente mortíferas. En el período de enero a abril de 1945 murieron allí más de 35.000 prisioneros, la mayoría de tifus y inanición. Volkenrath
Fue detenida el 15 de abril de 1945, el día de la liberación del campo por tropas británicas. En el juicio de Belsen declaró ante el tribunal con una frase que los periodistas presentes anotaron por su impudor. Era realmente horrible en los campos, pero también era horrible para nosotras. Éramos castigadas igual que los prisioneros. El tribunal escuchó esto, tomó nota y continuó con la siguiente sesión. El 13 de diciembre de 1945, a las 9:34 de la mañana, Elisabeth Volkenrath fue la primera persona en ser ejecutada en Hameln por orden del Tribunal Militar Británico. Tenía 26 años, la primera en morir esa mañana, la primera mujer ejecutada en esa prisión bajo jurisdicción militar británica en el siglo XX. Albert Pierrepoint, que ejecutaría a Grese y Bormann a continuación, describió en sus memorias que Volkenrath llegó a la sala de ejecuciones sin resistencia visible. Nació como Margarete Ilse Kohler el 22 de septiembre de 1906 en Dresde. Trabajó como bibliotecaria antes de que la política lo cambiara todo. Se afilió al partido nazi en 1932. El 29 de mayo de 1937 se casó con Karl Otto Koch, coronel de las SS que ese verano fue nombrado comandante del nuevo campo de Buchenwald, a 4,5 kilómetros al noroeste de Weimar, en el bosque donde Goethe paseaba. Buchenwald fue uno de los primeros campos principales del sistema nazi para hombres. A diferencia de Ravensbrück o Majdanek, no era un campo exterminio con cámaras de gas, era un campo de trabajo forzado y terror. Al menos 56.000 prisioneros murieron allí a lo largo de su existencia, la mayoría por agotamiento, enfermedad, ejecución sumaria o experimentos médicos. Ilse Koch no tenía cargo oficial dentro del sistema administrativo del campo. Era la esposa del comandante. En Buchenwald eso le otorgaba en la práctica más poder real que la mayoría de los funcionarios uniformados. Los testimonios de supervivientes que declararon ante los tribunales la describieron como una figura que recorría el campo a caballo, fustigando a los prisioneros con su fusta al pasar, que organizaba eventos sociales en la residencia del comandante mientras el olor de los crematorios llegaba por las ventanas, que vivía en un nivel de ostentación obscena en el corazón del horror, con criados forzados, con lujos confiscados a los deportados, con el poder absoluto de quien no responde ante nadie excepto su marido. El aspecto más conocido de su caso, y el más disputado historiográficamente, son las acusaciones sobre los objetos fabricados con piel humana. Las afirmaciones de supervivientes, presentadas ante los tribunales americanos en el proceso de Dachau en 1947, sostenían que Koch había ordenado matar a prisioneros con tatuajes interesantes y usar su piel para fabricar pantallas de lámpara, encuadernaciones de libros y guantes. La pantalla de lámpara que las autoridades americanas exhibieron como evidencia desapareció antes de ser analizada forense en detalle. El general Lucius Clay, gobernador militar americano de la zona de ocupación, redujo la condena inicial a cadena perpetua a 4 años en 1949, argumentando insuficiencia de pruebas sobre los objetos de piel humana específicamente, lo que desencadenó una investigación del Senado de los Estados Unidos y un escándalo político considerable. Lo que sí fue documentado y probado más allá de toda duda razonable: la participación activa de Ilse Koch en la atmósfera de terror del campo, las palizas regulares a prisioneros, la complicidad activa en el sistema que mató a decenas de miles de personas, el pillaje sistemático de pertenencias de los deportados. La única razón por la que no fue condenada a muerte en el proceso americano fue que estaba embarazada en el momento de la sentencia. Su cuarto hijo, Uwe, nació en octubre de 1947 en la prisión. Liberada en 1949 por la reducción de condena de Clay, fue detenida el mismo día por las autoridades de Alemania Occidental. Un tribunal de Augsburgo la juzgó de nuevo en 1950 a 1951, esta vez por crímenes contra ciudadanos alemanes. El 15 de enero de 1951 fue condenada a cadena perpetua por incitación al asesinato. Esta vez no hubo reducción de condena. Pasó los años siguientes en la prisión de mujeres de Eichach, en Baviera. Se volvió progresivamente paranoica, dejó de dormir con regularidad.
Según los informes de los funcionarios de la prisión, estaba convencida de que los supervivientes de Buchenwald iban a buscarla. El 1 de septiembre de 1967, el día anterior a que se cumplieran 22 años de la liberación de Buchenwald, los guardias encontraron a Ilse Koch muerta en su celda. Se había ahorcado con las sábanas de la cama. Tenía 60 años. Dejó una nota para su hijo Uwe. La muerte es para mí una liberación, no hay otra salida. Los registros de nacimiento confirman el 30 de mayo de 1922 en Hamburgo. Lo demás, en sus años de infancia y adolescencia, es escaso. La historia documentada de Jenny Wanda Barkmann comienza en 1944, cuando tenía 21 años y se presentó voluntaria como Aufseherin en el campo de Stutthof. Stutthof era el campo más antiguo del sistema nazi fuera de las fronteras del Reich propiamente dicho. Había sido inaugurado el 2 de septiembre de 1939, el día siguiente al inicio de la invasión de Polonia, en una zona pantanosa a 27 kilómetros al este de Danzig, en la desembocadura del Vístula, donde el aire tenía siempre un sabor salino y la humedad hacía que el barro fuera permanente entre los barracones. A partir de 1942 comenzó a funcionar como campo de exterminio para judíos procedentes de los guetos del Báltico. Las cámaras de gas de Stutthof eran bloques de ladrillo de 4 metros cuadrados, operativas desde 1943. Barkmann fue asignada al sector 3 del campo femenino. En ese sector había mujeres judías procedentes de la región de Riga, del gueto de Vilna liquidado, de transportes de Hungría que llegaron en el verano y otoño de 1944. Las condiciones físicas eran comparables a las de Birkenau en sus peores momentos. Hambre, tifus, frío báltico sin ropa adecuada. Lo que los supervivientes documentaron sobre Barkmann fue su crueldad sin estructura aparente, sin el marco de la eficiencia administrativa que se podía atribuir a otras guardianas. Golpeaba a prisioneras en los recuentos por razones imposibles de predecir. Seleccionaba personalmente a mujeres y niños para las cámaras. Tenía una sonrisa que los testimonios describen como aterradora en su contexto, porque aparecía durante los actos de mayor violencia. Por la combinación de su apariencia físicamente atractiva y la imprevisibilidad de su crueldad, las prisioneras le dieron un nombre que condensaba el terror de esa dualidad: el espectro hermoso. Cuando el Ejército Rojo avanzó sobre el Báltico en enero de 1945, Stutthof comenzó su evacuación. Barkmann huyó. Estuvo escondida durante meses en la ciudad de Danzig, entonces en estado de sitio. Fue detenida en mayo de 1945 mientras intentaba tomar un tren en la estación central de Gdańsk. Llevaba documentación falsa. Un agente polaco la reconoció. El primer juicio de Stutthof se celebró en Gdańsk entre el 25 de abril y el 31 de mayo de 1946. 13 acusados. 6 guardianas femeninas alemanas: Barkmann, Ewa Paradis, Elisabeth Becker, Wanda Klaff, Gerda Steinhoff, Erna Beilhardt, un oficial de las SS y 6 capos polacos. Los testimonios de decenas de supervivientes durante el mes de juicio construyeron un cuadro tan consistente de las actividades de cada acusada que incluso el abogado defensor de Barkmann admitió en su alegato que era culpable de los hechos, argumentando solamente que era mentalmente inestable. Barkmann no cooperó con esa defensa. Cambió de peinado cada día durante el juicio. Los guardias que la custodiaban testificaron que coqueteaba con ellos. Cuando el veredicto de culpabilidad fue leído, Barkmann respondió: «La vida es en verdad un placer, y los placeres, por lo general, duran poco». El 4 de julio de 1946, en la colina de Biskupia Gorka, en los arrabales de Gdańsk, 11 condenados del juicio de Stutthof fueron ejecutados públicamente. El método elegido por las autoridades polacas fue el ahorcamiento de caída corta. Los condenados fueron colocados de pie sobre camiones militares con la soga al cuello. Los camiones arrancaron. La caída no era suficiente para romper el cuello. La muerte llegaba por asfixia en varios minutos. Viejos prisioneros de Stutthof se habían ofrecido voluntarios para actuar como verdugos. Se calculó que unas 200.000 personas asistieron a las ejecuciones en Biskupia Gorka. Jenny Wanda Barkmann fue ejecutada entre las 5 mujeres que murieron esa mañana. Tenía 24 años.
En Majdanek, las prisioneras la llamaban Brigida la Sangrienta. El apodo no era poético, sino documental. Había episodios específicos, con testigos, que los supervivientes repitieron consistentemente durante décadas en los interrogatorios polacos de 1947, en las declaraciones alemanas de los años 70 y ante el Tribunal de Düsseldorf en 1975 a 1981. Hildegard Martha Lechert nació el 19 de marzo de 1920 en Berlín, hija de un trabajador metalúrgico en los distritos industriales de la capital. Creció en el Berlín de la República de Weimar, inflación, desempleo masivo, la violencia política de las calles, y terminó la escuela primaria en 1934. Comenzó un aprendizaje como costurera, lo abandonó en 1937. Tuvo un hijo fuera del matrimonio en agosto de 1939. El padre no está registrado. En septiembre de 1939 la enviaron a trabajar en una fábrica de munición. En 1941 tuvo una hija, también fuera del matrimonio. Trabajó como enfermera de la Cruz Roja en un hospital de la Luftwaffe en Berlín. Y en marzo de 1942, según sus propias palabras ante el Tribunal de Düsseldorf, me enviaron como Aufseherin al campo de concentración de Ravensbrück. 4 semanas de formación. El 16 de octubre de 1942, Hildegard Lechert llegó a Majdanek en el mismo grupo que Hermine Braunsteiner, las 10 primeras guardianas del campo. Fue asignada como Blockführerin, responsable de los barracones del campo femenino. Sus 2 hijos habían quedado con su madre en Berlín. Mientras Lechert trabajaba en Majdanek, enviaba regularmente una parte de su salario para el sustento de la familia. La jefa del campo, Else Erik, lo mencionó explícitamente en un informe de 1943. Era la única fuente de ingresos para sus hijos. El mismo informe de Erik, también de 1943, caracterizaba a Lechert en términos que revelan la tensión entre su comportamiento dentro y fuera del campo. Con su manera de actuar inusualmente tensa y nerviosa, la Aufseherin Lechert no causa buena impresión en las prisioneras. En cuanto asume el control de un comando, empieza a arremeter contra las prisioneras. Ha recibido numerosas reprimendas oficiales al respecto. Fuera de servicio, la Aufseherin Lechert mantiene muy buenas relaciones con las demás guardas. Es muy bonachona y nunca ha causado malestares. Ese documento fue presentado ante el Tribunal de Düsseldorf en 1981. Lo que Erik llamaba arremeter contra las prisioneras había sido documentado con precisión por docenas de supervivientes a lo largo de décadas. Lechert golpeaba con el látigo durante los recuentos, a veces durante la marcha hacia el trabajo, a veces sin causa visible. Pero lo que cristalizó en la memoria de quienes sobrevivieron y declararon fue otra cosa: los caramelos. Lechert se acercaba a los grupos de recién llegados con niños pequeños, sacaba caramelos del bolsillo de su uniforme, sonreía, los llamaba. Los niños se acercaban. Luego los conducía a los camiones. Un testimonio presentado en el juicio de Düsseldorf describió haberla visto junto a la horca del campo durante la ejecución de una prisionera que había intentado escapar. El cuerpo fue dejado colgando toda la noche por orden del campo. Lechert estuvo de guardia hasta que fue relevada al amanecer. Al día siguiente el cuerpo seguía en la horca, azul, según el testigo. Ese día las prisioneras fueron obligadas a desfilar frente al patíbulo. También asistió a las selecciones, las operaciones en que se separaba a las prisioneras que serían ejecutadas inmediatamente de las que serían utilizadas como mano de obra. Su nombre aparece en varios testimonios como guardia presente durante las selecciones de noviembre de 1943, incluyendo la masacre del 3 de noviembre de ese año, la Erntefest, la fiesta de la cosecha, en la que fueron asesinados a tiros más de 18.000 judíos en los campos de exterminio del General Gouvernement en un único día. Solo en Majdanek murieron más de 17.000 personas ese día. En 1944 fue trasladada a Auschwitz. Huyó en diciembre de 1944 ante el avance soviético. En julio de 1945 estaba de vuelta en Berlín, trabajando en un hospital americano bajo nombre falso. Sus crímenes no habían sido descubiertos todavía. Más tarde se fue a Austria para seguir como enfermera. En 1947 fue capturada y extraditada a Polonia.
El Tribunal Supremo Nacional la condenó a 15 años de prisión por los crímenes en Auschwitz. Fue liberada por amnistía el 7 de diciembre de 1956, había cumplido poco más de 9 años. En los años siguientes recibió una compensación de 6.000 marcos alemanes de las autoridades de Alemania Occidental como reparación por los años de encarcelamiento polaco, según los registros del caso. Era el mismo sistema burocrático que pagaría a víctimas del nazismo. En 1975, los investigadores del Ministerio de Justicia de Renania del Norte-Westfalia la localizaron en Berlín. Tenía 55 años. La procesaron como acusada en el tercer juicio de Majdanek, en Düsseldorf. El 30 de junio de 1981 fue condenada a 12 años de prisión como cómplice de asesinato, la segunda pena más severa del juicio. Frente al juzgado, una manifestación de supervivientes y jóvenes alemanes protestó contra lo que consideraban condenas insuficientes. Hildegard Lechert, la sangrienta Brígida, fue liberada después de cumplir su condena. Murió el 14 de abril de 1995 en Berlín, a los 75 años. Los informes policiales polacos de posguerra la llamaron así: la mujer del libro de estampas de las SS. Alta, rubia, de apariencia nórdica clásica. El tipo físico que los diseñadores de carteles propagandísticos del Reich habrían elegido para representar a la guardia ideal. La disparidad entre ese aspecto y lo que hacía era parte de lo que los supervivientes recordaban con más claridad. Alice Mina Elisabeth Elin nació el 30 de septiembre de 1903 en Berlín. Estudió medicina durante 4 semestres. Inusual para una mujer de su generación, señal de una familia con recursos y ambiciones, antes de abandonar los estudios. Su padre era inspector jefe de Hacienda. Era la única Aufseherin de Majdanek con formación universitaria, un dato que los expedientes del juicio posterior destacan porque hace imposible el argumento más habitual de las defensas: la ignorancia cultural, la educación deficiente, la incapacidad para el razonamiento ético autónomo. Comenzó su formación como guardia en Ravensbrück en 1941. No duró ni una semana en Ravensbrück antes de ser transferida directamente a Majdanek en octubre de 1942. Llegó en el primer contingente junto con Braunsteiner y Lechert. En Majdanek fue ascendida a Kommandoführerin en los almacenes de clasificación, el área donde más de 100 prisioneras trabajaban bajo su supervisión directa, clasificando los objetos confiscados a los prisioneros gaseados: relojes de bolsillo, abrigos de pieles, monedas de oro, joyas, juguetes de niño, gafas, prótesis dentales. Los objetos llegaban en carretillas desde las zonas de las cámaras de gas. Las prisioneras que no trabajaban con suficiente rapidez o que eran sorprendidas guardando algún objeto eran golpeadas. Orlowski tenía una especialidad. Cuando llegaban los transportes y las mujeres eran conducidas a través de las puertas, Orlowski esperaba. Cuando las filas pasaban ante ella, levantaba el látigo y golpeaba a las prisioneras en la cara, específicamente en los ojos. Los testimonios de supervivientes la describen con esta especificidad durante más de 30 años, en declaraciones tomadas en circunstancias completamente distintas, por investigadores distintos, en países distintos. El detalle se repite con demasiada consistencia para ser una elaboración posterior. Junto con Hermine Braunsteiner, Orlowski es mencionada en los expedientes del juicio como las 2 guardianas más brutales de Majdanek, aunque con estilos distintos. Donde Braunsteiner pateaba y golpeaba con una regularidad de trabajo, Orlowski buscaba el momento preciso del impacto máximo. Cuando llegaba un transporte saturado y el camión que iba a las cámaras estaba ya lleno y sobraba un niño sin espacio, Orlowski y Braunsteiner lo lanzaban encima de los adultos apilados como equipaje y cerraban la puerta. En enero de 1945, durante la evacuación de Auschwitz hacia el oeste, Orlowski había sido trasladada allí en 1944. Algo cambió en su comportamiento de forma abrupta. En la marcha de la muerte hacia los Lau, comenzó a traer agua a las prisioneras agotadas, a compartir comida, a dormir en el suelo junto a ellas cuando no había refugio. Las supervivientes que declararon décadas después no tenían explicación para el cambio. Especulaban que Orlowski entendió que la guerra se acababa y que habría consecuencias. Las fuerzas soviéticas la capturaron en mayo de 1945.
fue extraditada a Polonia. En el juicio de Auschwitz de Cracovia, en 1947 fue condenada a 15 años de prisión, liberada en 1957 por amnistía. En 1975 los investigadores alemanes la localizaron de nuevo. Tenía 71 años y la incluyeron en los acusados del tercer juicio de Majdanek en Düsseldorf. Alice Orlowski murió durante el transcurso del proceso, en 1976, a los 73 años, sin que el tribunal hubiera dictado sentencia. Hay una frase que los archivistas del sistema judicial alemán de posguerra tienen que escribir con cierta regularidad en los expedientes de los crímenes nazis. Caso archivado por fallecimiento del acusado. En el caso de Louise Dance, esa frase tuvo que esperar hasta el 21 de junio de 2009. Louise Elisabeth Helen Dance nació el 11 de diciembre de 1917 en Waldorf, Turingia, el mismo pueblo de Turingia donde terminaría sus días, a menos de 5 kilómetros de donde Erna Petri cometería sus propios crímenes 2 décadas después, aunque las dos mujeres no se conocieron nunca, que los registros indiquen. Dance dejó la escuela primaria a los 14 años. Trabajó durante varios años en una panadería en Brandeburgo, luego como auxiliar de correos en Schmalkalden. En enero de 1943, la oficina local de empleo le comunicó que había sido seleccionada para trabajar como guarda en Ravensbrück. En su declaración posterior ante el Tribunal de Cracovia, dijo que intentó rechazar la asignación y no lo consiguió. El 1 de marzo de 1943 comenzó un curso de 3 semanas en Ravensbrück. El 22 de marzo de 1943 fue transferida a Majdanek, donde supervisó comandos de trabajo en la sastrería del campo, en la cocina, en la guardería de prisioneros y en el almacén de ropa. En 1943 recibió una condecoración de la administración nazi por servicios distinguidos en el campo. Desde Majdanek fue trasladada a Cracovia-Płaszczów, luego a Auschwitz-Birkenau y finalmente al subcampo de Malchow, dependiente de Ravensbrück, donde siguió hasta el final de la guerra. En cada una de esas etapas, los testimonios de supervivientes la sitúan en la supervisión directa de prisioneras en condiciones de brutalidad sistemática. La superviviente Halina Nelken la recordó específicamente en Płaszczów con descripciones que sus abogados defensores en Cracovia intentaron sin éxito presentar como exageradas. Fue capturada por fuerzas aliadas en 1945 y extraditada a Polonia. En el juicio de Auschwitz de Cracovia, en diciembre de 1947, fue condenada a cadena perpetua. El 20 de agosto de 1957, 10 años después de la sentencia, fue puesta en libertad por la Amnistía General Polaca para criminales de guerra condenados. Regresó a Waldorf. En 1996, cuando tenía 78 años, fue detenida de nuevo en Alemania por cargos renovados relacionados con sus actividades en los campos. Los cargos fueron archivados por razones procesales antes de llegar a juicio. Louise Dance vivió el resto de su vida en Waldorf, el mismo pueblo donde había nacido. Murió el 21 de junio de 2009, a los 91 años. Fue la última guardia nazi femenina conocida en morir. Johanna Altvater tenía 22 años cuando llegó a Volodymyr Wolyński, en la frontera entre Ucrania y Polonia, en septiembre de 1941. Era secretaria personal del nuevo comisario regional alemán. Venía de Minden, en Westfalia, hija de un contramaestre de una fundición de hierro. Su expediente en los archivos del USHMM la describe como una mujer con ambiciones sociales, que veía en el servicio en los territorios del Este una oportunidad de ascenso y estabilidad que Minden no le podía ofrecer. Volodymyr Wolyński, Vladimir Wolinsk, en el nombre alemán asignado por los ocupantes, era una ciudad de 30.000 habitantes en la confluencia de los ríos Bug y Luga, rodeada de campos de trigo y bosques de pantano. Antes de la guerra tenía una comunidad judía de unos 20.000 personas, la mayoría del centro urbano. El comisario regional Wilhelm Westerheide llegó en octubre de 1941 y comenzó de inmediato su versión de la Endlösung local. La historiadora Wendy Lower, en su investigación publicada por Houghton Mifflin Harcourt en 2013, documentó el papel de Altvater a través de expedientes de juicios polacos y alemanes, declaraciones de supervivientes recogidas por el USHMM
y archivos judiciales de Alemania Occidental. El 16 de septiembre de 1942, Johanna Altvater entró al gueto con el gendarme Keller. Caminó hasta dos niños que estaban junto a la pared del gueto. Uno de 6 años, un bebé de pocos meses. Hizo un gesto como si fuera a darles algo. El bebé fue hacia ella. Altvater lo agarró, lo levantó y lo golpeó contra la pared del gueto con la fuerza de quien sacude una alfombra. Lo arrojó a los pies del padre. El padre, que sobrevivió a la guerra y testificó décadas después ante investigadores polacos y alemanes, dijo: «Tal sadismo en una mujer nunca lo había visto. Nunca olvidaré esto». No había más alemanes presentes. Altvater lo hizo por su cuenta. En otras acciones fue vista conduciendo a grupos de judíos a los camiones de deportación, recorriendo el gueto con su látigo haciendo chasquidos como un arriero, según la descripción de un oficial alemán del campo de prisioneros cercano que la observó desde la distancia. Entró al edificio que funcionaba como hospital improvisado del gueto durante una liquidación. Fue de cama en cama, mirando a los niños enfermos. Tomó a uno en brazos, lo llevó al balcón del segundo piso y lo lanzó al pavimento. Empujó a otros desde el balcón. No todos murieron en la caída. Los heridos fueron cargados en los camiones junto con los que iban al lugar de ejecución. Otro testimonio, recogido en los archivos de Simon Wiesenthal en Viena, la describe ofreciendo caramelos a los niños del gueto. Cuando abrían la boca para recibirlos, sacaba el pequeño pistol plateado que llevaba siempre consigo y les disparaba en la boca. Había también la cuestión del entretenimiento en los alrededores de las fosas de ejecución masiva. Los registros del caso describen una escena en las afueras de Volodymyr Volinsky, en los campos de Piatidny, donde los judíos eran llevados a morir. Una gran mesa, música, bebida, funcionarios alemanes comiendo y bebiendo entre salvo y salvo, levantándose a intervalos para participar en los fusilamientos y volviendo a la mesa. Altvater estaba sentada a esa mesa. Entre el verano de 1942 y el invierno de 1943, la población judía de la región pasó de 20.000 a menos de 500 personas. Al final de 1943, Altvater fue devuelta al Reich antes de que los soviéticos avanzaran sobre la región. Según su propio expediente, fue trasladada por razones disciplinarias, después de que ella y otros funcionarios condujeran una vaca al interior del gueto en lo que los documentos describen como una forma de diversión no especificada. Regresó a Alemania. Los fiscales alemanes y austriacos que investigaron los crímenes de los territorios del Este en los años 50 revisaron su expediente. Decidieron no procesarla. Su defensa era simple, era solo una secretaria. Johanna Altvater nunca fue juzgada. No hay registro de una condena ni de una investigación judicial concluida. No se sabe la fecha exacta de su muerte. Liesl Riedel creció en el Saargebiet, la región fronteriza entre Alemania y Francia, cuyo futuro político fue decidido por un referéndum en enero de 1935. El 91% de la población votó por integrarse en el Tercer Reich. En Saarbrücken, Hitler pronunció su discurso de victoria. Finalmente, la sangre es más fuerte que todos los documentos de mero papel. Liesl Riedel, hija de un capataz de una fundición de hierro, trabajaba entonces como mecanógrafa en un periódico local del movimiento nazi. Conoció a Gustav Wilhaus, activista del partido que golpeaba a comunistas y socialistas en las calles de Saarbrücken durante la campaña de agitación previa al referéndum. Se casaron el 30 de octubre de 1935, sin el permiso oficial de las SS que exigía el reglamento matrimonial del cuerpo. Gustav no había completado la documentación genealógica que demostrara su pureza racial y además era protestante mientras Liesl era católica, lo que complicaba los formularios de las SS sobre educación racialmente correcta de los hijos futuros. Ninguno de esos obstáculos los detuvo. En mayo de 1939 nació su hija, a la que llamaron Heike. Gustav completó su entrenamiento militar en la Waffen-SS y fue destinado al Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt de las SS en Berlín. En marzo de 1942 fue enviado a Lviv, en Ucrania Occidental, para tomar el mando de los judíos forzados a trabajar en la industria armamentística local. Su eficiencia impresionó a sus superiores y fue promovido a comandante del campo de Yanovska, el mayor campo de trabajo forzado y tránsito de Ucrania.
En la villa asignada al comandante, frente al campo, mandó construir un balcón en el primer piso. El verano de 1942, Liesl y Heike, que tenía 3 años, llegaron a Janowska. Los testimonios presentados ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en febrero de 1946, en el expediente sobre el exterminio de judíos en el este de Europa, incluyeron declaraciones de supervivientes que describían lo que ocurría desde ese balcón. Gustav Wilhaus disparaba con un fusil automático contra los prisioneros que trabajaban en los talleres debajo, según una declaración, en parte por puro placer deportivo y en parte para entretener a su esposa y a su hija. Luego le pasaba el arma a Liesl. Liesl también disparaba. Para entretener a Heike, lanzaban al aire a niños de entre 2 y 4 años y les disparaban mientras la niña aplaudía y gritaba: «¡Papá, otra vez, papá!». El testimonio fue leído en voz alta en el Tribunal de Nuremberg el 14 de febrero de 1946. El arma favorita de Liesl para sus propias sesiones de tiro era un pistol Flaubert, un arma de salón francesa de pequeño calibre, de aspecto elegante, usada habitualmente para tiro de entretenimiento en jardines privados. Su alcance no superaba los 30 metros, suficiente desde el balcón hasta los prisioneros que trabajaban en la parte delantera del campo. Sobrevivientes del campo Janowska describieron a Liesl disparando en diferentes ocasiones. Un domingo de septiembre de 1942 sobre un grupo de prisioneros que recogía basura cerca de la villa, en un domingo de abril de 1943 con su hija al lado, y mencionaron que a veces las víctimas no morían inmediatamente del primer disparo. Janowska fue finalmente liquidado en noviembre de 1943. Gustav Wilhaus fue transferido a la división voluntaria croata de la Waffen-SS. Murió en el frente occidental en marzo de 1945. Liesl Wilhaus sobrevivió a la guerra. La documentación de lo que ocurrió con ella después es fragmentaria. No fue procesada penalmente por ningún tribunal. Las investigaciones alemanas occidentales de los años 50 no la procesaron. Los testimonios que la incriminaban habían sido recogidos por la Comisión Soviética Extraordinaria durante la liberación, y acceder a esas fuentes desde Alemania Occidental era complicado durante la Guerra Fría. No hay registro de un juicio ni de una condena. Erna Kurps nació el 30 de mayo de 1920 en Herresen, Turingia, un pueblo de unos pocos cientos de personas a 15 kilómetros de Weimar. La familia Kurps cultivaba la misma tierra desde generaciones. A los 16 años, en un baile local, conoció a Horst Petri, un joven de la región con ambiciones políticas en la órbita del nazismo agrarista. Horst era un estudiante de agronomía con mentores en las altas esferas del Rasse- und Siedlungshauptamt, la oficina de las SS que supervisaba la colonización racial de los territorios del este. Richard Walter Darré, el ideólogo del sangre y suelo que veía en el labrador alemán el arquetipo de la pureza racial, lo había tomado bajo su protección. Horst graduó en la Universidad de Jena y se entrenó como oficial de las SSS en Buchenwald y Dachau. Erna se quedó embarazada al año de noviazgo. El Rasse- und Siedlungshauptamt dio su bendición al matrimonio en julio de 1938. Erna tenía 18 años. El padre de Erna no aprobaba a Horst, pero era demasiado tarde. Su hijo, Horst Jr., nació en noviembre de 1938. En el verano de 1942, el régimen asignó a Horst la administración de la finca Grzenda, en polaco Hriada, en Galicia Oriental, dentro de la Polonia ocupada, a unos 20 kilómetros de Lviv. Era una antigua finca señorial polaca con una villa de columnas blancas, jardines bien cuidados, vistas sobre colinas y prados. Hasta 150 trabajadores forzados judíos vivían y trabajaban allí bajo la administración de los Petri. Erna llegó con su hijo pequeño en junio de 1942. 2 días después de su llegada ya vio a su marido golpear a los trabajadores. Las trabajadoras domésticas eran agredidas por él. Los campesinos locales lo describían como alguien que disfrutaba con la violencia. Erna comenzó también a golpear a los trabajadores, incluyendo al herrero de la finca. La violencia era el idioma cotidiano de Grzenda. En la primavera de 1943 llegó Erna a la finca en un carruaje de regreso del Lviv, donde había hecho compras. Sobre la carretera vio algo que al principio confundió.
Cuando el carruaje se acercó, reconoció que eran niños, entre 6 y 14 años, en harapos, algunos descalzos, agachados a un lado del camino. Entendió de inmediato que eran judíos que habían escapado de un transporte en la estación de Sashkow, cuyo destino eran los campos de exterminio. Los reconoció como judíos porque los deportados eran desnudados antes de los transportes para distinguirlos fácilmente de la población ucraniana. Los llevó a la finca, les dio comida de la cocina. Los niños se calmaron y confiaron en ella. Horst no estaba en la finca. Erna esperó un tiempo. Horst no llegaba. Fue al dormitorio y cogió la pistola de su padre, un arma que su padre le había regalado como despedida cuando ella se marchó a Ucrania, un revólver de la Primera Guerra Mundial. Llevó a los niños al bosque que ella y Horst utilizaban como lugar de ejecución para los judíos de la finca. Los hizo ponerse en fila, de espaldas a ella, junto a la fosa. Puso el arma a 10 centímetros de la nuca del primero y disparó. Después del segundo disparo, los que quedaban empezaron a llorar. No lloraban fuerte, gemían, declaró ella misma, pero ninguno intentó huir. Estaban demasiado agotados. Erna los ejecutó a todos. Años después, en los interrogatorios de la Stasi de Alemania Oriental en 1961, describió el número como 4 judíos adultos y 6 niños. El expediente del proceso señala que el número total de víctimas en la finca Grzenda fue mucho mayor. Cuando el interrogador le preguntó cómo había podido, siendo madre de 2 hijos, matar a esos niños, respondió: «En aquel tiempo, cuando participé en los fusilamientos, tenía solo 25 años, era joven e inexperta. No quería quedarme atrás de los hombres de las SS. Quería demostrarles que yo, como mujer, podía comportarme como un hombre. Así que maté a 4 judíos y a 6 niños judíos. Quería probarme ante los hombres». En 1962, un tribunal de Alemania Oriental juzgó a Erna y Horst Petri. Horst fue ejecutado por guillotina el 15 de septiembre de 1962. Erna fue condenada a cadena perpetua, pasó más de 30 años en prisión, fue liberada en 1992, murió en julio de 2000. Nació el 5 de julio de 1920 en Breslau, la ciudad industrial de Silesia, que ahora es Wrocław. Hija de clase obrera. Trabajó como cocinera de hogar hasta los 19 años. Lo que hace a Ruth Klosius-Neudeck diferente de la mayoría de las guardianas que aparecen en este guión es la fecha en que entró al sistema. El 26 de agosto de 1939 se presentó en la oficina local de las SS. La mandaron a Ravensbrück, pero no fue hasta julio de 1944, 5 años después de su ingreso, cuando la guerra ya estaba decidida militarmente, cuando comenzó el período de actividad criminal documentada que la llevaría al patíbulo. Fue asignada a Ravensbrück en ese verano final. Ascendió a Blockführerin, responsable de barracones, en semanas. Su ferocidad era reconocida y promovida de forma inmediata, en un sistema que ya no podía ser exigente con los candidatos porque necesitaba personal y lo necesitaba ya. Geneviève de Gaulle Antonios, sobrina del general Charles de Gaulle, deportada a Ravensbrück como resistente de la red del Bureau Central de Renseignements et d'Action, superviviente que declaró ante los tribunales de posguerra y publicó sus memorias en 1998. Testificó haber visto a Neudeck cortarle la garganta a una prisionera con el filo de la pala que llevaba. Otro superviviente declaró que Neudeck quitaba la ropa a algunas internas, les echaba agua fría encima y las hacía quedarse de pie en el frío durante horas. En diciembre de 1944, con 3 meses de servicio activo, fue ascendida a Oberaufseherin y trasladada al complejo de Uckermark, un subcampo situado a poca distancia de Ravensbrück. En sus últimas semanas de funcionamiento, ese subcampo había sido transformado por las autoridades del Reich en un centro de liquidación improvisado. Las prisioneras demasiado enfermas o débiles para trabajar eran trasladadas allí y seleccionadas para la cámara de gas o la ejecución directa. Ruth Klosius participó en esas selecciones. Los expedientes del tercer juicio de Ravensbrück atribuyen a las operaciones de Uckermark bajo su supervisión parcial la muerte de más de 5.000 mujeres y niñas. En marzo de 1945 fue transferida al subcampo de Barth, en la costa del Báltico, donde continuó hasta la evacuación del campo. Huyó cuando los aliados avanzaron.
Las fuerzas británicas la capturaron. Las supervivientes que vivían en el área del campo la reconocieron y confirmaron su identidad. El tercer juicio de Ravensbrück, conocido también como el juicio de Uckermark, fue el proceso más pequeño de los 4 juicios de Ravensbrück. 5 mujeres acusadas, celebrado entre el 14 y el 26 de abril de 1948. 2 fueron absueltas. 2 recibieron penas de prisión. Ruth Closius Neudeck fue condenada a muerte. El 29 de julio de 1948, Albert Pierrepoint la ejecutó en Hameln. Tenía 28 años. Therese Brandl nació el 1 de febrero de 1902 en Staudach-Egerndach, un municipio rural del distrito de Traunstein, en el corazón de la Baviera alpina. Era una mujer del campo, del mundo de la agricultura y de la pequeña comunidad cerrada. No hay registro de militancia política antes de su incorporación al sistema nazi. En marzo de 1942, Brandl fue asignada al campo de Auschwitz I, el campo original, distinto del exterminio masivo de Birkenau. Allí sus funciones incluían la supervisión de mujeres en los cobertizos de clasificación de objetos confiscados y el cargo de SS Rapportaufseherin, la guardia que organizaba los recuentos y registraba las infracciones disciplinarias del campo femenino. En octubre de 1942, con la expansión de los campos, fue trasladada a Auschwitz II-Birkenau. Permaneció en el sistema de Auschwitz hasta enero de 1945, cuando el campo fue evacuado ante el avance soviético. El expediente del juicio de Cracovia documentó su participación en las elecciones. Las operaciones en las rampas de llegada donde se separaba a los prisioneros que irían a las cámaras de gas de aquellos que serían utilizados como mano de obra. La presencia de una Rapportaufseherin en esas selecciones no era accidental. Era parte de la logística del proceso. Fue detenida por fuerzas americanas en mayo de 1945 en las montañas de Baviera, enviada a un campo de detención mientras se instruía su caso, y finalmente extraditada a Polonia para comparecer ante el Tribunal Supremo Nacional de Cracovia. El juicio de Auschwitz comenzó el 24 de noviembre de 1947 y terminó el 22 de diciembre de 1947. 40 acusados, incluidas 4 mujeres, Maria Mandl, Therese Brandl, Hildegard Leckert y Alice Orlowski. Los testimonios de supervivientes que declararon durante ese mes de proceso construyeron el expediente que determinó las condenas. Brandl fue declarada culpable de participar en las selecciones para las cámaras de gas y condenada a muerte. Su ejecución se fijó para el mismo día que la de Maria Mandl. El 24 de enero de 1948, en la prisión de Montelupich en Cracovia, Therese Brandl fue ejecutada en la horca junto a Maria Mandl y otros 6 condenados. La misma mañana, la misma prisión, tenía 45 años, le faltaba una semana para cumplir los 46. Emma Anna Maria Zimmer, nacida Messel el 14 de agosto de 1888 en Hasmersheim, Grand Duchy of Baden, en el suroeste de Alemania, fue una de las figuras fundacionales del sistema de guardianas nazis. Cuando llegó a Lichtenburg en 1938, ya llevaba años trabajando en el sistema de prisiones civiles. Era la veterana, la que sabía cómo funcionaban las cosas antes de que las cosas del Reich tuvieran la forma que luego tendrían. En Lichtenburg, el castillo reconvertido en campo para mujeres políticas, fue nombrada Oberaufseherin. Bajo su mando directo estuvieron algunas de las guardianas más letales del sistema, Maria Mandl, que la cita explícitamente como su formadora, y Dorothea Binz, que comenzó bajo sus órdenes en Ravensbrück. Cuando Lichtenburg cerró en 1939 y su población fue trasladada al nuevo campo de Ravensbrück, Zimmer fue con ellas, manteniendo su cargo. Estaba construyendo algo. No era solo un campo, era un sistema replicable, un modelo de organización del terror femenino que podría desplegarse en escala. Y Zimmer era una de las personas que transmitían ese modelo de una generación de guardianas a la siguiente. Su estilo era diferente al de las guardianas más jóvenes y más espectacularmente violentas. Zimmer no era conocida por la crueldad espontánea. Los testimonios de supervivientes de Ravensbrück la describen como alguien que ejercía el poder a través de la arquitectura del miedo más que a través de golpes directos. La orden firmada, el castigo autorizado,
la lógica implacable de las reglas aplicadas sin excepción. En 1942 fue trasladada brevemente a Auschwitz-Birkenau, donde su experiencia en gestión de personal femenino era necesaria para establecer el nuevo sistema de guardianas. Regresó a Ravensbrück, donde continuó hasta el final de la guerra. Fue juzgada en el primer juicio de Ravensbrück, celebrado ante un tribunal militar británico en Hamburgo entre diciembre de 1946 y febrero de 1947. El tribunal deliberó sobre los testimonios de docenas de supervivientes. Emma Zimmer fue condenada a muerte. El 20 de septiembre de 1948, Emma Zimmer fue ejecutada en la prisión de Hameln. Tenía 60 años. Era la mayor de las guardianas ejecutadas en los juicios de Ravensbrück. Y fue la última ejecución documentada de una guardia femenina nazi por los tribunales aliados. Pauline Kneisler nació el 10 de marzo de 1900, hija de un terrateniente acomodado. Desde pequeña quiso ser enfermera. En 1939, cuando tenía 39 años, estaba trabajando como enfermera en el sistema de salud pública del Reich cuando recibió un ofrecimiento: participar en una operación médica secreta del Estado. El programa T4, Action T4, llamado así por la dirección del despacho administrativo que lo gestionaba en Tiergartenstraße 4, Berlín, fue el programa sistemático de exterminio de personas con discapacidades físicas o mentales que el régimen denominaba vidas indignas de ser vividas. Comenzó en 1939 y antes de ser oficialmente suspendido en 1941, aunque continuó de forma descentralizada hasta el final de la guerra, había matado a más de 200.000 personas en Alemania, Austria y los territorios ocupados. Las primeras víctimas fueron bebés y niños. Pediatras y comadronas del Reich recibieron instrucciones de notificar a las autoridades cualquier recién nacido con malformaciones físicas o mentales. Las familias eran presionadas para entregar a esos niños a clínicas especializadas que en realidad eran centros de exterminio. En Grafenegg, Hartheim, Hadamar, Bernburg y otros centros, los pacientes eran conducidos a salas de gas disfrazadas de instalaciones de ducha o asesinados con inyecciones letales. Pauline Kneisler fue asignada primero a Grafenegg, en Baden-Württemberg, luego trasladada a Hadamar y finalmente a Hirschi, en Baviera. En su declaración ante los investigadores del ejército americano en 1946, recogida en los archivos del proceso de Nuremberg, fue directa de una forma que resultó excepcional incluso entre los participantes del programa. Fue completamente voluntario, se nos informó del programa y simplemente se nos dieron unos minutos para reflexionar si queríamos participar o no. No nos sentíamos muy bien al respecto, pero no teníamos objeciones morales. En Hirschi fue la única enfermera del centro que administró personalmente las inyecciones letales a los pacientes. Las demás dejaban esa parte del proceso para los médicos. Kneisler la realizaba directamente. Declaró haber matado entre 100 y 150 personas de esta forma. El programa T4 usó a sus profesionales médicos en una segunda fase: enviarlos a los territorios del este como personal de los campos de exterminio de la Operación Reinhard, Belzec, Sobibor, Treblinka. Las cámaras de gas de esos centros fueron diseñadas y operadas en gran medida por veteranos del programa T4. Los técnicos, conductores, enfermeras y médicos que habían aprendido a matar en los sanatorios del Reich fueron el núcleo fundador del aparato de exterminio más letal de la historia. Kneisler también fue enviada al este. Según una declaración que hizo a una amiga y que esta última refirió posteriormente a los investigadores, en los hospitales de campos soviéticos cerca de Minsk administró inyecciones letales a soldados alemanes gravemente heridos o con daño cerebral irreversible, presentándolo como actos de misericordia. Este aspecto de su actividad nunca fue formalmente procesado. En 1948, un tribunal alemán de posguerra la procesó por los crímenes del T4. Fue condenada a 4 años de prisión como cómplice de asesinato. La pena que el sistema judicial alemán de ese momento consideraba apropiada para alguien que había matado a entre 100 y 150 personas. Fue liberada en 1949. Trabajó como enfermera psiquiátrica en Berlín,
desde 1950 hasta su jubilación en 1963. Pauline Kneisler murió en 1989, a los 89 años. Gertrude Segel era hija de un comandante de las SS y trabajaba como secretaria en el cuartel general de la Gestapo en Viena cuando conoció a Felix Landau. Era 1941 y Landau era el jefe de la SIPO y el SD en Radom, en Polonia. Era un hombre casado con 2 hijos. Gertrude tenía un prometido en el frente, un soldado austriaco que no era miembro de las SS. En cuestión de meses, Gertrude había roto el compromiso con el soldado y Félix había pedido el divorcio a su mujer, que también era secretaria en su oficina, y había dejado a sus hijos pequeños en Drohobych-Shota, Ucrania, con su nueva novia, a la que había hecho trasladar a ese destino desde Radom. Felix Landau era conocido en Drohobych como el Jud General, el general de los judíos, un apodo irónico que los locales usaban para referirse a su control absoluto sobre la vida y la muerte de la comunidad judía del lugar. En su diario personal, que fue descubierto después de la guerra, Landau describía las ejecuciones masivas en las que participaba con el mismo tono que podría usar para describir una jornada de trabajo especialmente intensa, mezclado con cartas de amor a Gertrude. Los investigadores del centro Simon Wiesenthal en Viena lo localizaron y procesaron décadas después. Landau también era el hombre que había contratado al escritor y artista judío Bruno Schulz, uno de los grandes narradores de la literatura polaca del siglo XX, autor de Las tiendas de color canela, para pintar murales en su despacho y en el cuarto de juegos de su hijo. Schulz fue asesinado en la calle de Drohobych el 19 de noviembre de 1942 por otro oficial de la Gestapo que tenía cuentas pendientes con Landau. Fue un episodio de violencia burocrática interna, absurdo incluso dentro de la lógica del genocidio. Gertrude Segel vivía con Landau en la villa que los nazis habían confiscado a una familia judía de Drohobych. Los muros interiores tenían aún los murales de Schulz. La casa estaba llena de objetos robados a los deportados, abrigos de piel, cuadros, porcelana. El 14 de junio de 1942, un domingo por la tarde, Gertrude y Félix estaban en el balcón de la villa, jugando a las cartas. Habían puesto la radio fuerte. El sol estaba brillante. Gertrude llevaba traje de baño. Félix, un traje blanco. Un grupo de judíos trabajaba en el jardín de abajo, extendiendo tierra. Félix tomó el pistol Flaubert y empezó a disparar a las palomas. Gertrude intentó apuntar también. Luego, los testigos que sobrevivieron no estaban de acuerdo sobre cuál de los dos lo hizo primero. Uno de los pistols fue apuntado a los jardineros judíos. Uno de ellos, un hombre llamado Flickner, cayó muerto. Félix y Gertrude se rieron y entraron en la casa. Jacob Goldstein, un superviviente que testificó ante los investigadores austriacos, declaró también que Gertrude había ordenado la muerte de 3 doncellas de servicio del hogar, trabajadoras forzadas judías, y que en otra ocasión había pateado hasta la muerte a un niño judío. Los investigadores austriacos y alemanes occidentales revisaron esos testimonios a finales de los años 50. Decidieron no procesarla. Gertrude Segel Landau nunca fue juzgada. Las declaraciones de los supervivientes, recopiladas en archivos que Wendy Lower examinó para su investigación publicada en 2013, están documentadas. Los crímenes están documentados, el archivo existe, la impunidad también. Johanna Langefeld fue la primera Oberaufseherin de Ravensbrück. Era la mujer que en 1939 estaba sentada a la cabeza de la mesa cuando el sistema de guardianas femeninas del Reich estaba siendo construido desde cero. Cada una de las guardianas que aparecen en este guión, todas las que pasaron por Ravensbrück, que eran casi todas, llegó en algún momento bajo su autoridad o bajo el sistema que ella contribuyó a establecer. Nació en 1900 en Westfalia. Antes del sistema nazi trabajó como guardia de prisiones civiles, formación que se consideró suficiente para hacer de ella
la figura de referencia que organizó el reclutamiento, la formación y el despliegue de las primeras generaciones masivas de Aufseherinnen. La superviviente Margarete Buber-Neumann, presa política en Ravensbrück desde agosto de 1940 y asignada a trabajar en la oficina de la jefa de guardianas, dejó un retrato de Langefeld que es uno de los pocos testimonios de primera mano sobre el funcionamiento interno de la jerarquía femenina del campo. Buber-Neumann, que publicó sus memorias en 1949 bajo el título Als Gefangene bei Stalin und Hitler, describió a Langefeld como una mujer que creía genuinamente en la misión del campo como institución de reeducación, una creencia que la ponía en tensión permanente con el sistema que ella misma servía, dado que Ravensbrück era en realidad un centro de terror, trabajo forzado y asesinato sistemático. Fue también Langefeld quien describió al reclutador Browning visitando las fábricas de armamento para convencer a las obreras de que dejaran la cadena de montaje por el trabajo tranquilo y bien pagado de supervisar un campo de reeducación. La demanda de personal femenino era tan alta que la diferencia entre reclutamiento voluntario y coerción era ya en 1942 una línea muy fina. En octubre de 1942, Langefeld fue transferida a Auschwitz como Oberaufseherin del campo femenino. La relación con el comandante masculino del complejo fue tensa desde el primer momento. La documentación interna de las SS muestra fricciones sobre la línea de autoridad entre el mando masculino y el femenino. Langefeld fue devuelta a Ravensbrück al cabo de poco tiempo en un cargo de menor relevancia. En 1946 fue llevada a Polonia para testificar en el juicio de Auschwitz. Escapó de la custodia polaca en circunstancias que los expedientes documentan de forma imprecisa. La versión más citada habla de una fuga facilitada por contactos en la Iglesia Católica y consiguió llegar a Baviera bajo identidad falsa. Vivió el resto de su vida en Alemania Occidental bajo relativo anonimato. Las autoridades conocían su paradero. Los fiscales evaluaron el expediente y no lo procesaron. Johanna Langefeld murió en 1974. La mujer que estableció los cimientos del sistema que formó a Irma Grese, a Dorothea Binz, a Hermine Braunsteiner, murió en su cama. 20 mujeres, 8 ejecutadas, 4 que murieron en prisión o cumpliendo condena, 2 que se suicidaron, 6 que no fueron juzgadas nunca o que escaparon a las consecuencias judiciales completas de sus actos. Las 8 que fueron ejecutadas, Irma Grese, Elisabeth Polkenrath, Johanna Bormann, Dorothea Binz, Maria Mandel, Therese Brandl, Emma Zimmer, Ruth Closius Neudeck, Jenny Wanda Barkmann, murieron entre 1945 y 1948, en los años inmediatamente posteriores a la guerra, cuando la voluntad política de los aliados de establecer responsabilidades penales era todavía activa. Las que sobrevivieron esa ventana de tiempo, algunas porque se habían escapado, como Langefeld, algunas porque los fiscales decidieron que su papel era demasiado marginal o la evidencia demasiado difícil de reunir, como Altvater, algunas porque el sistema jurídico alemán de posguerra no tenía ni los instrumentos ni siempre la voluntad para procesar retroactivamente a todas las personas responsables del Holocausto. Vivieron con sus crímenes de formas muy distintas. Ilse Koch enloqueció lentamente y se ahorcó con sus propias sábanas. Hermine Braunsteiner fue la ama de casa amable de Queens hasta el día en que el New York Times llamó a su puerta. Alice Orlowski murió durante su juicio. Louise Dance vivió hasta los 91 años y murió en el mismo pueblo donde había nacido. Lo que los documentos históricos recogidos en los estudios de Elisa Mailander sobre Majdanek y Wendy Lower sobre las mujeres alemanas en los territorios del Este permiten señalar es que el sistema nazi no reclutó monstruas. Reclutó obreras de fábricas de munición, amas de llaves, enfermeras sin cualificación, mecanógrafas de provincias, hijas de herreros y chóferes de cervecería. Y dentro de ese sistema,
con su jerarquía de mando, su ideología racial, su normalización cotidiana de la violencia y su promesa de estabilidad económica para mujeres sin perspectivas claras. Algunas de esas mujeres se convirtieron en los actores del mayor crimen del siglo XX. Y luego el sistema colapsó, y algunas pagaron, y otras no. La disparidad entre unas y otras no tiene una explicación sencilla. En algunos casos fue el azar geográfico. Quién fue capturada por los británicos, quién llegó a la zona americana, quién consiguió cruzar a Alemania Occidental antes de que los soviéticos cerraran las rutas. En otros fue el peso de la evidencia disponible o la prioridad de los fiscales hacia los crímenes de mayor escala. En otros, simplemente, el tiempo. Cada año que pasaba entre el crimen y el juicio potencial hacía los testigos más escasos, los recuerdos más discutidos, la condena más difícil de sostener ante un tribunal. Lo que no tiene ambigüedad son los hechos. Las cámaras de gas funcionaron, los crematorios funcionaron, las marchas de la muerte dejaron cuerpos en los caminos, y en cada una de esas operaciones, junto a los hombres de las SS que las dirigían, había mujeres con un látigo o un uniforme gris o una pistola de salón francesa mirando desde un balcón haciendo su trabajo.